Vamos a la palabra de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a ver Romanos 3 y vamos del versículo 9. Vamos a llegar hasta el 12. Romanos 3, 9 es el texto de hoy y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el texto de hoy, vamos a orar. Señor, te pido por favor que en este momento que vamos a compartir tu palabra, no estés hablando y que te podamos escuchar. Queremos escuchar tu voz a través de las letras de la Biblia. Queremos desarrollar este tema que viene de vos, que es el Evangelio mismo, que es lo que tenemos que saber para nosotros y también lo tenemos que saber para predicar. Para eso estamos reunidos, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a ir al Vaticano, a la Capilla Sixtina. No estoy loco. La semana pasada justamente celebrábamos el Día de la Reforma, ¿lo recuerdan? Justamente el Día de la Reforma Protestante, y hoy, una semana después, se nos ocurrió hacer una visita a la Capilla Sixtina. Lo vamos a ver en las pantallas, es una visita virtual, pero vamos a aprender algo de esto. Ahí tenemos ya la imagen, y esto es lo bueno que tenemos los que somos salvos por gracia, es la libertad. La salvación es por gracia, es un regalo, de eso vamos a hablar hoy, pero también esa gracia incluye la libertad de nosotros, siendo que no creemos en estas cosas, podemos sí ver cómo son estos lugares que además de ser religiosos, son históricos. Así que la intención es ver la parte histórica de este lugar y específicamente el arte. Otra vez vamos a hablar de arte. Les pido perdón si soy muy cargoso con el tema del arte, pero es algo que a mí me gusta y me apasiona y creo que es muy ilustrativo para el tema que vamos a desarrollar hoy. Esta capilla es impresionante, es uno de los edificios más importantes de la humanidad por la cantidad de arte que tiene. No es un gran lugar, pero el arte que tiene es impresionante. Y es un arte del bueno, un arte italiano, del Renacimiento, y vamos a ver una de las pinturas. Son muchísimas, hay más de 300 imágenes en la Capilla Sixtina, y lo que vamos a ver hoy es algo de la obra de Miguel Ángel, quien fue que pintó estas obras de arte, y Miguel Ángel tiene algo que ver con la Reforma. No sé si lo sabían, Miguel Ángel Buonarroti, el artista que era contratado por la Iglesia Católica de ese momento, tiene mucho que ver con la Reforma porque él simpatizaba con las ideas de la Reforma, ¿no? Esto no es algo que estemos inventando, hay documentación, hay cartas escritas por él que están guardadas en donde habla acerca de la Reforma. Justamente él fue contemporáneo a la Reforma protestante. Al mismo tiempo, los años 1500 y pico, ahí fue la Reforma Protestante, en el 1517, también en esa época estaba este artista pintando en Italia. Y las cartas, la evidencia que tenemos acerca de este interés que tenía por el movimiento protestante, era algo muy nuevo, muy incipiente y que había nacido en Alemania, como hablábamos la semana pasada, están unas cartas que se escribía con una mujer, que era la mujer más famosa de Italia, era Vittoria Colonna, era una poetisa, alguien de la alta sociedad, y estas cartas se guardaron hasta hoy. Esta mujer, Victoria, era la que le llevó el interés a Miguel Ángel por la Reforma Protestante, así que no es el tema de hoy, esto lo digo al margen como para ubicarnos, que no solamente nosotros como protestantes podemos entrar a la Capilla Sixtina, sino quien pintó esa obra tan impresionante también tenía un sentimiento muy cercano, bastante apegado, lo digo así porque no sé hasta dónde llegaba su pensamiento, pero sí a la Reforma Protestante, tanto que hay un episodio, lo voy a contar muy breve, que describe una situación que padeció el mismo artista, porque querían los cardenales modificarle su obra. Él había pintado desnudos en una iglesia católica, en la Capilla Sixtina, y a él
le quisieron tocar la obra, y para un artista no hay nada peor. Fue un cardenal específicamente, y ese cardenal era bastante botón, podemos decir, con el Papa, porque se quejaba, porque cómo podía ser que haya desnudos y que estén representadas las imágenes de los santos de esa manera. Bueno, este personaje era tan molesto que finalmente irritó a Miguel Ángel, y el mismo Miguel Ángel lo pintó en uno de los muros, escondido dentro de los personajes que él pintaba, pero lo pintó tal cual era su rostro. Hasta hoy en día, no sé si se puede ir a esa imagen, está al frente, arriba de la puerta derecha, ahí lo podemos ver, a este personaje, este cardenal, que se había convertido en un enemigo de Miguel Ángel, y lo pintó con orejas de burro, lo pintó también con una serpiente enrollada en su cuerpo, y no solamente eso, lo pintó en el infierno, lo puso en el infierno. Hoy en día todavía está este personaje ahí, que ahí estamos viendo en la pantalla. Este cardenal, el rostro de este cardenal está representada en esa imagen. Esto es algo medio gracioso, por eso lo cuento, para que vean que él trabajaba para la Iglesia romana, pero como un trabajador. Él hacía su arte y se lo vendía a la Iglesia católica. No abrazaba las ideas de la Iglesia católica. Y lo pintó justamente en el infierno. Este cardenal fue corriendo al Papa y se le quejó. Y el Papa, no sé si fue una humorada o lo dijo en serio, pero él dijo, bueno, mi poder llega hasta el purgatorio. Del infierno no te puedo sacar. Y quedó ahí la pintura de este cardenal bastante tétrica. Está hecha casi hasta a tamaño normal, a escala real. Ahí arriba de la puerta se ve este cardenal. Bueno, estas son historias acerca del artista. Para entrar en tema, estamos entrando en el tema que queremos presentar hoy, que es el Evangelio, y nos vamos a concentrar en una de las obras que está justamente en el techo. Vamos a la bóveda, en este recorrido virtual, vamos a llegar hasta la bóveda, justamente bien arriba de donde está nuestra cámara 360. Ahí, esto lo que estamos viendo es la página oficial del Vaticano, por si alguno lo quiere ver. Este recorrido virtual se puede hacer en la página oficial del Vaticano. Y nos vamos a centrar en esta obra, en esta pintura, en este fresco, justamente arriba de la cámara. Y ahí lo vemos, conocida como Dios y el hombre. Seguramente vieron esta pintura en algún momento, seguramente. Esta pintura es una más de las tantas que hay que representan lo que es la Biblia, las historias bíblicas. Hay otras pinturas en donde vemos a David y Goliat, los profetas, el sacrificio de Adán, el carro de fuego de Elías. Y bueno, hay una serie de 9 obras en donde se representa la creación. Esta es una de esas 9. Dios y el hombre, la conocemos nosotros, por lo menos en este lado del mundo. Y si hacemos una lectura rápida, porque el arte se lee, el arte es para leerlo, para interpretarlo. Y si hacemos una lectura rápida, o cosas que ya escuchamos, muchas veces escuchamos, de que primeramente el hombre está separado de Dios. Ahí se ve, el hombre está separado de Dios. Y muchos dicen que esta imagen representa lo que es el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el hombre decide no estirar del todo el brazo, específicamente la mano, específicamente los dedos. Está decidiendo no estirar por completo. Dios, representado ahí a la derecha, tiene el brazo extendido y el dedo también estirado, pero el hombre no. Entonces algunos hablan de que ahí está la decisión del hombre de acercarse a Dios. Muchos dicen esto. Es más, muchos interpretan que el hombre y Dios están muy cerca, muy cerquita, así que con un movimiento mínimo del dedo del hombre ya estaría otra vez en contacto con Dios. Con un pequeño movimiento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero llevar el tema al Evangelio. Y muchas veces se presenta el Evangelio, o escuchamos que presentan el Evangelio diciendo, tenés que dar un pasito de fe, tenés que hacer un movimiento de fe. Es lo mismo que algunos interpretan en esta obra. Un pequeño movimiento ya nos acerca y nos une a Dios. Y el Evangelio no es eso.
El Evangelio no es eso, por eso estamos viendo esta obra. Y primeramente tenemos que saber que esta obra no es Dios y el hombre. En realidad, esta obra se llama la creación de Adán, por eso estaba dentro de las pinturas que representan la creación. Esta es la creación de Adán. Es Adán y Dios representadas a través de este arte. Así que no es la humanidad, es Adán el que está ahí. Y si vemos otros detalles, ya un poco más profundos, y prestamos un poquito de atención, esta pintura fue estudiada también por muchísimo tiempo. Vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, Adán tiene una costilla de más. Los médicos hicieron un estudio, y si ven con atención van a ver que en uno de los dos costados se nota que hay una costilla de más. Está desproporcionado. Porque justamente representaría lo que después fue la costilla que formó a Eva. Otra cosa más que llama mucho la atención, no sé si se dieron cuenta, llama mucho la atención. Adán tiene ombligo, ¿lo vieron? ¿Cómo puede ser? Si Adán no tenía mamá, si Adán no salió de la panza de ninguna mujer, ¿por qué el artista lo hizo con ombligo? ¿Lo ven? Esto es a veces complicado de leer, hay que dedicarle tiempo, hay que pararse frente a las obras de arte y prestar atención. Y lo que se dice que el fondo que está atrás de Dios, que está ahí en color bordó o color rojo oscuro, eso representa lo que es el útero de la mujer. Eso sería el útero de la mujer. Y lo que está abajo, esa tela verde que está cayendo del lugar donde está Dios, es el cordón umbilical de la matriz. Entonces esta escena representa lo que vendría a ser el nacimiento de Adán, pero cuyo padre es directamente Dios. Salió del mundo de Dios a través de esa forma de matriz que es exacta. Esta está estudiada por los médicos y la proporción es exacta. Y el cordón umbilical sería ese verde que va para abajo, que ya está separado, y por eso Adán tiene el ombligo. Otro detalle muy importante que lo han descubierto los médicos es que la forma que tiene el fondo de Dios corresponde a la forma del cerebro humano. Exactamente, la forma del cerebro humano visto de costado. Uno de los hemisferios sería del cerebro humano. Y es más, la distribución de la pintura dentro de lo que sería el cerebro humano corresponde también a los lóbulos. Es muy interesante esto para ver y para estudiar. Esto no lo digo yo, no es lo que estoy viendo yo, sino yo ahora que me lo dijeron también lo veo, pero estos son estudios científicos acerca de la obra. Esto es solamente para iniciar la conversación de hoy. Acá estamos viendo la creación de Adán, la caída de Adán, y el tema de hoy, de la reunión de hoy, es la creación del hombre y la relación que hubo después. Por eso el título es la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre es el título de hoy, y lo vamos a ver en seis puntos, que creo que van a ser bastante sencillos para entender lo que es el Evangelio y para predicar el Evangelio. El primer punto habla acerca de la creación y de la caída del hombre. Sabemos lo que pasó en Génesis, en los primeros capítulos. Vamos a hablar específicamente de la caída del hombre, y si recuerdan, en Génesis 3 pasó algo muy, muy importante para toda la humanidad. Vamos a ver qué dice Génesis 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Vieron? Habló el diablo. ¿Y qué dijo? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está. Ese fue el gran problema para la humanidad. ¿Qué pasó? Acá, en este caso, la mujer y después el hombre, lo que hicieron fue escuchar otro evangelio. Adán estaba viviendo en el evangelio mismo. La buena noticia era el paraíso, era el lugar que Dios había preparado para Adán y para Eva. Pero ¿qué pasó? Dentro de ese lugar, Adán escuchó otro evangelio. Otro evangelio que fue predicado por el mismo diablo y que le dijo, con que Dios ha dicho, ahí está, la contradicción directa hacia Dios.
lo que pasó con Adán fue que escuchó, y Eva, escucharon el mensaje del diablo que se puso de punta contra Dios, con que Dios ha dicho. Y después la prédica fue, no es como Dios dice, sino como te lo digo yo. Y los incitó, los influenció para que pequen contra Dios. Y de ahí, a partir de ahí, desde ese momento, todos somos pecadores. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, de ahí venimos todos. Y por eso, por ese pecado, el pecado original, desde ahí, todos somos pecadores. Vamos a ver qué dice el predicador de la Biblia, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice así. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En ese momento, ¿qué pasó? Se terminó la posibilidad de elegir, el libre albedrío, se terminó. Hasta ahí sí había una posibilidad, pero a partir de ahí no. Muchos predican que hoy tenemos la opción de elegir, y no es así. No es así, porque eso atentaría contra la soberanía de Dios. No es así. Nosotros sí tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos, que es el cambio de mente y de espíritu, y ahí sí somos salvos. Pero esto de que elijo o no elijo, o que ya lo elegí, pero ahora lo dejé, estas cosas que muchas veces se predican, no son reales. No es real, porque atenta contra la soberanía de Dios y atenta contra el señorío de Dios. No podemos andar jugando con el Evangelio. Vamos a explicar estas cosas. Vamos al libro de Proverbios, también el mismo autor, en el capítulo 8, versículo 36, dice esto. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Proverbio 8, y acá está hablando Dios mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué quiero decir? Vamos al punto número 2. Todos somos pecadores, ese es el punto 2, y la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado original es la muerte espiritual primero, y después, ya para la eternidad, es una muerte en eterna agonía. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice esto la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, clarísimo. La paga del pecado es muerte. La definición es total. La paga del pecado es muerte. Y ya vimos que todos somos pecadores. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que dice esto. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como somos pecadores, nuestro destino era estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos somos pecadores, todos teníamos ese mismo destino. Punto número 3, el pecado nos separa de Dios. ¿Qué necesitamos? La reconciliación. Y no es a la manera de la obra que recién veíamos, que era solamente estirar un poquito el dedo y ya está. Ya estábamos otra vez reconciliados con Dios. No es eso, nada que ver lo que es el Evangelio, porque lo quiero plantear de esta manera. Por ejemplo, decíamos recién que estábamos muertos espiritualmente. Desde el momento del pecado original, lo veíamos ya hace 2 semanas creo, el ser humano, 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, en el momento que entró el pecado, el espíritu se fue, se murió. Estamos muertos espiritualmente. Se murió para nosotros, pero en realidad el espíritu volvió al Padre. No puede compartir el lugar, el espíritu, que era ese soplo que Dios le había dado al hombre y que le había dado vida. Ese espíritu ya no está. Nosotros estamos muertos espiritualmente, somos muy parecidos a los animales, por eso a veces las reacciones humanas son muy parecidas y siempre mucho peor que los animales. ¿Por qué? Porque quedamos formados por el ánima, ¿lo recuerdan? El ánima, que es el alma, y el cuerpo. Entonces, muertos espiritualmente. ¿Cómo hace un muerto para ayudarse a sí mismo? ¿Cómo puede hacer? Es imposible. No hay forma de que un muerto se pueda ayudar a sí mismo. ¿Cómo nosotros, si estamos muertos espiritualmente, cómo podemos hacer algo para participar o para colaborar en nuestra salvación? Es imposible, porque estamos
muertos espiritualmente. Podemos decir, si estamos muertos, le podemos decir a la vida, vida, vení a mí, entrá de nuevo en mí, si estamos muertos. Es imposible. No podemos invitar a la vida que vuelva a entrar en nuestro espíritu muerto. Es imposible. La reconciliación, la vida nueva, la salvación, que sería el perdón de todos nuestros pecados. Lo que necesitamos, esta reconciliación, incluye todo eso, que es la salvación. Todo eso fue primero decisión y después obra y gracia del Señor. Nada más. Nosotros no participamos. Primero Él lo decidió salvarnos y después hizo la obra redentora a través de Jesucristo. Es obra exclusiva de Dios, es una decisión exclusiva de Dios y somos salvos por lo que Dios planeó, el famoso plan de Dios para nosotros es esa, la salvación del hombre, y la salvación es por Jesucristo. Solamente por Jesucristo somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Punto número 4. Todos necesitamos volver a la vida, pero por Jesucristo. No hay otra forma. La vida nueva, la vida que va a ser vida eterna, es solamente por Jesucristo. Por eso vamos a ver de nuevo el texto que leímos al principio, que es nuestro texto de base, en Romanos 3, versículo 9, dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Repasamos, versículo 9 dice que todos están bajo pecado. Versículo 10, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una realidad. Es antinatural buscar a Dios para las personas. Si bien tenemos la conciencia, que es una alarma que nos dice que hay algo más, que nos dice que hay cosas que están mal y que están bien, pero el hombre, lo vemos en la sociedad, no busca a Dios, no entiende. Versículo 12 dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué hacemos con este problema? Gracias a la obra de Jesucristo, es Él mismo el que nos llama. Jesucristo nos llama para salvación. Nosotros no somos los que estiramos la mano, sino Jesucristo nos vino a buscar. Vamos a un ejemplo, Juan 10. Juan 10, vamos a ver versículo 26. Tenemos un ejemplo de cómo Jesús nos llama. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Los invito, por favor, que puedan leer todo este párrafo porque es hermoso. Es el Evangelio antes de la cruz, presentado antes de la cruz, pero es el Evangelio en estado puro, Juan 10. Y acá llegamos al quinto punto y vamos a usar de base este texto bíblico. Jesús, decíamos, es el que llama a la salvación. Jesús es el que nos llama. Ese es el punto número 5. Él es el pastor que nos llama, haciendo uso de este ejemplo. Entonces, basándonos en este texto, vamos a repasarlo un poquito. Si sos de Él, de Jesús, vas a seguirlo. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dijo Jesús, y me siguen. Otro punto más. Si lo seguís, es porque es tu pastor. Por lo que dijo Jesús, entendemos esto. Si lo seguís, si lo seguimos, es porque Jesús es nuestro pastor. ¿Y qué pasa? Cuando lo seguimos, Él nos da vida. Dice el versículo 28, ¿sí? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Clarísimo el mensaje. Y esa vida no se pierde, esa salvación no se pierde. Por eso es vida eterna, porque es eterna, justamente. Versículo 28 lo dice bien claro. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, las sacará de mi mano. No se pierde, la salvación no se pierde. Versículo 29 lo confirma, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez, lo dice 2 veces seguida.
La vida es eterna. Cuando somos salvos, la salvación no se pierde. Por eso estamos haciendo este mensaje que es predicar el Evangelio de la salvación. Último punto de este parrafito. Los que no se salvan son los que no creen. Lo dice bien claro Jesús. ¿Por qué hay personas que no se salvan, que no alcanzan salvación? Porque simplemente no creen. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Ahí está la relación entre creer y ser oveja del gran pastor que es Jesucristo. Este es el llamado al Evangelio. El llamado que lo hace Jesús, nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas. Por eso nosotros nos llamamos la oveja 100, justamente haciendo referencia a los ejemplos que daba Jesús con respecto a este animalito que es la oveja en relación con el pastor. Punto 6, el último. El Evangelio es un llamado a creer y a arrepentirse, exactamente. Arrepentimiento. Creer y arrepentirse. Ese es el llamado del Evangelio. No hay otro. Si ustedes escuchan otra invitación para alcanzar salvación, para recibir el Evangelio, si ustedes escuchan algo que no tenga estas dos y solamente estas dos palabritas, creer y arrepentirse, eso no es Evangelio. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Marcos 1:15 habla Jesús y dice esto. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje de vida o muerte. Vida o muerte, por eso es tan importante. El Evangelio es un mensaje de vida o de muerte, por eso lo tenemos que entender bien y lo tenemos que predicar bien. ¿Qué es el Evangelio? Creer en la obra de Jesucristo y el arrepentimiento, el cambio de mente y el cambio de espíritu. Nos faltaba el espíritu, teníamos el espíritu muerto, ahí está, el cambio espiritual. Y lo otro es el cambio de mente, nuestro pensamiento se da vuelta. Lo que teníamos, lo que trajimos, no sirve más. Ahí está, el único aporte que nosotros hacemos hacia la salvación es que estamos perdidos, que estamos muertos, que somos pecadores. Eso es lo único que traemos. Nuestro aporte a la salvación es ese, justamente el problema. Lo único que aportamos para la salvación es el gran problema. Y todo esto el Señor lo diseñó para la salvación. Para nuestra salvación. Por gracia, por misericordia, por amor. ¿Y para qué lo hizo? Para su gloria. No es un plan maravilloso para nosotros. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la salvación por gracia para su gloria. Todo lo que hizo Dios es para su gloria. Vamos a ver un versículo, se los voy a comentar yo, seguramente lo recuerdan. Cuando había un episodio, Jesús siempre trataba de hacer ejemplos, vamos a decir, agropecuarios. Estaba siempre entre los animales, los pastores, el ganado, y también entre ejemplos que eran la vid, el trigo. Le gustaba ese estilo de ejemplos a Jesús. Bueno, no sé si recuerdan que Jesús mismo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí está. ¿Qué tema este? ¿Eh? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nuestro llamado es un llamado a todos a creer en el Evangelio, pero pocos son los escogidos. ¿Sí, Ale? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio es por gracia, es clarísimo, Efesios 2, 8 y 9. El Evangelio es solamente por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido y también es un regalo que para el que lo recibe es impagable, imposible de lograr. Un regalo valiosísimo, que nosotros nunca podríamos haber alcanzado y sin merecerlo lo tenemos. ¿Por qué? Por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo pregunto, y especialmente pregunto a las personas que nos pueden estar mirando a través de este video. ¿Jesucristo te está llamando? ¿Escuchás la voz del pastor, del gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo? Acá también hago la misma pregunta, yo los conozco, sé que ustedes escucharon la voz del pastor, creyeron en el mensaje del Evangelio, pero siempre hay que hacer esta pregunta.
¿Estás escuchando la voz del gran pastor que es Jesucristo, que te llama al Evangelio? Él solamente te puede dar vida eterna. Estoy predicando un Evangelio que no se trata de beneficios. No estoy diciendo que si querés tener una vida mejor, aceptá a Jesucristo. Si querés mejorar en tu salud o en tu economía, aceptes el Evangelio. No estoy hablando de eso porque eso no es el Evangelio. Ese es otro Evangelio, es un Evangelio falso. Lo único que necesitamos, con una necesidad imperiosa, una necesidad total, todos los seres humanos, es la salvación de nuestras almas a través de lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, no otra cosa. Las cosas que recién mencionaba son temporales, son de acá, del mundo. Yo estoy hablando de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si sabes que Dios existe, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Él o sin Él? Hay dos tipos de personas en todo el mundo. Los salvados, como nosotros, los que gracias a Él, no por nada especial, simplemente por su amor y por su gracia, ya somos salvos. Ese es un grupo de personas que hay en el mundo. Y hay otro más, no hay más, son dos. Los salvados y los que necesitan salvación. No hay otro grupo más de personas en todo el mundo. Los salvados y los que necesitan salvación. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. La gracia es amor en descenso. La gracia es amor en descenso, porque Jesús vino al mundo, desde el cielo vino al mundo, bajó. Jesús vino a buscarnos, como la oveja 100. Jesús vino y vino para darnos vida y para darnos la salvación. No depende, como veíamos en la pintura, que no es la intención del artista, aclaro esto, no era la intención del artista transmitir este mensaje, pero muchos usan una mala interpretación de esta obra de arte, que solamente es una obra de arte, para decir que la salvación la tenemos ahí nomás y estirando el dedito ya somos salvos. No es así. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es cuando Él nos llama. ¿Te está llamando Jesús? Presta atención. Es un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Dios los bendiga.